Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este día, en esta mañana, y tener la oportunidad de traerle a ustedes la palabra de Dios. En esta mañana quiero leer un pasaje bíblico en San Juan capítulo 1, verso del 1 en adelante, y dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el verso 14 de este mismo capítulo 1 de San Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Toda la creación gira alrededor de la palabra. El apóstol San Pablo, reconociendo esta verdad, dijo en su carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vean ustedes, el universo fue constituido por la palabra de Dios, y fue hecho lo que se ve de lo que no se veía, por esa palabra creadora. Los científicos han dicho que el universo surgió de una explosión. Le llaman la gran explosión o Big Bang, el Big Bang que le llaman. De ahí surgió el universo, dicen ellos. Ahora, ¿quién formó esa explosión? Encontramos que fue la voz de Dios, porque cuando la voz de Dios habla, es el trueno de Dios, y por ese trueno de Dios fueron creadas todas las cosas. Por esa causa también usted encuentra en la apertura del primer sello que hubo un trueno, una explosión. Así abrieron los sellos con un trueno, y para el fin del tiempo tenemos una gran explosión, un Big Bang, el de los 7 truenos. Porque Dios no se ha detenido en su programa de creación. Y con esa explosión de 7 truenos, Él creará todas las cosas que Él ha dicho que realizará, que creará en el fin del tiempo. Él con esa explosión
de esos 7 truenos creará el recogimiento de los escogidos, creará la resurrección de los muertos en Cristo, creándole un cuerpo eterno, creará también el cuerpo nuevo que Él ha prometido para nosotros los que estamos vivos. O sea, con esa explosión poderosa de los 7 truenos, nosotros seremos transformados. Esa explosión es la voz del Señor Jesucristo, la voz de Dios hablándonos en este tiempo final para crear las cosas eternas que Él ha dicho para este tiempo final. Porque toda la creación gira alrededor de la palabra de Dios. San Pablo dijo que por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló y luego las cosas fueron creadas. ¿Cuánto tiempo toma cada cosa en ser creada luego que la palabra es hablada? Eso es un asunto de Dios, porque en la misma palabra que Dios habla está también el tiempo que debe tomar para materializarse lo que fue hablado. Pero, como decimos nosotros, tarde o temprano se verá lo que fue hablado por Dios, por su palabra. Por esa causa, toda la obra que Dios ha hecho en el pasado, la que hace en el presente y la que hará en el futuro, toda su obra ha girado, gira y girará alrededor de su palabra. Su palabra es creadora. Por esa causa San Juan nos dice en su evangelio: todas las cosas por Él fueron hechas. Y para que alguno no vaya a decir, bueno, puede ser que algo haya sido creado por otra persona, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que la creación le pertenece a Dios. Dios es el dueño de toda la creación. Y en Él estaba la vida. Vean ustedes, toda la creación fue hecha por la palabra de Dios, y por la palabra de Dios subsiste, porque en esa palabra es que está la vida. Sin esa palabra, para la subsistencia de toda la creación, no estaría en la actualidad la creación, porque luego de Dios llevar a cabo por su palabra la creación, luego mantiene esa creación por su palabra. Esto es lo que nos enseña también el apóstol San Pablo en una de sus cartas, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5 en adelante.
Vamos a leer el verso 4 también. Dice, y diciendo, o sea, habla de unas personas aquí, los burladores, que siempre los hubo, los hay y los hay. Dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos, los burladores, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora vean ustedes que Dios guarda también toda la creación por su palabra, por medio de ella continúa la creación existiendo, porque no hay otra cosa para que le dé vida a la creación. Ahora, la palabra es lo más importante que una persona puede recibir de parte de Dios. Vean ustedes, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí, en el verso 14 de este mismo capítulo 1 de San Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando el verbo, que es Dios, se hizo carne y habitó entre los seres humanos, fue conocido por el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret era nada menos que el verbo hecho carne, Dios hecho carne, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por esa causa encontramos que en algunos lugares dice la Escritura que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios, y en otros lugares dice que Dios creó los cielos y la tierra. Es que el mismo Dios, siendo el creador de los cielos y de la tierra, Él mismo es la palabra, el verbo. Ahora, podemos nosotros tener a Dios en espíritu. También nosotros podemos tener a Dios en forma de palabra. Nosotros podemos tener a Dios en palabra escrita. Sigue siendo el mismo Dios tomando diferentes formas. Y también podemos tener a Dios en carne humana. Y esto fue el Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios en carne humana. Por esa causa encontramos que en y a través del Señor Jesucristo se llevó a cabo la obra divina correspondiente para la dispensación de la gracia. Podemos ver que toda la obra divina de la dispensación de la gracia gira alrededor del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él es el verbo, la palabra. Todo gira alrededor de la palabra. Y encontramos que es la palabra
la que realiza toda la obra de Dios. Y encontramos a través de la historia bíblica que toda la obra que Dios ha llevado a cabo ha girado alrededor de las promesas divinas que Él hizo para ese tiempo. Dios no puede hacer nada fuera de su palabra. Todo gira alrededor de su palabra. Encontramos que para cada edad y cada dispensación hay palabra divina asignada, y lo que Dios realiza en esa edad o dispensación gira alrededor de lo que Dios prometió para esa edad o esa dispensación. Dios no puede salirse de su palabra, porque se estaría saliendo de su programa. Así es que el programa divino se realiza en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para esa edad o esa dispensación. Por ejemplo, para el tiempo de Moisés. Para el tiempo de Moisés se realizó el éxodo. Pero ¿de dónde salió ese éxodo? ¿Y de dónde sacó Moisés la idea de sacar al pueblo hebreo de allá de Egipto y llevarlo a la tierra de Israel? Moisés sacó ese programa de Dios cuando le apareció el ángel de Jehová, aquella columna de fuego en el monte Sinaí, en aquella zarza, en aquel árbol. Le dijo a Moisés que había escuchado el clamor de su pueblo y que había descendido en esa ocasión. Veamos aquí el encuentro de Moisés con la columna de fuego. Dice en el capítulo 3 del Éxodo, comenzando en el verso 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntarán: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová vuestro Dios, a Jehová nuestro Dios. Ahora, aquí podemos ver que fue el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en forma de ángel. Por eso ustedes encuentran que dice aquí a Moisés todas estas cosas en primera persona. Dios en su manifestación ahí. Ahora, esta aparición y revelación divina que Dios le da a Moisés en esta ocasión está girando alrededor de su palabra ya hablada a Abraham. O sea que la obra que iba a hacer la columna de fuego, que es Dios, que es Jehová en el Antiguo Testamento, y es Jesús en el Nuevo Testamento, el cual le apareció a San Pablo en esa columna de fuego, en esa luz que lo tumbó del caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le pregunta: ¿quién eres, Señor? Porque sabía que aquel que estaba hablando, esa luz que estaba hablando, esa columna de fuego, era el Jehová del Antiguo Testamento, que le apareció a Moisés y que guió al pueblo de Israel por el desierto. Y cuando le pregunta: ¿quién eres, Señor?, esa luz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues.
esa misma luz que es el Señor Jesucristo en otra dimensión, con un cuerpo de otra dimensión, no con el cuerpo físico con el cual Él apareció 2000 años atrás y tuvo un ministerio de 3 años y medio y luego murió en la cruz del Calvario. No, es Jesucristo en un cuerpo de otra dimensión. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, así en esa forma, ha estado a través de las edades de la iglesia gentil manifestándose y llevando a cabo su obra creadora. Ha estado llevando a cabo su obra alrededor de su palabra, de la palabra de Dios prometida para cada edad. Ahora vean ustedes, cuando llamó a Moisés para la liberación del pueblo hebreo, esa obra que se llevaría a cabo estaba girando o estaría girando alrededor de su palabra. Dios le dio su palabra a Abraham con relación a su descendencia. Y en el Génesis, en el capítulo 15, verso 12 en adelante dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Aquí Dios le está dando a conocer a Abraham la esclavitud por la cual pasaría el pueblo hebreo. Y todavía el pueblo hebreo no había nacido, solamente estaba allí Abraham. Pero en Abraham estaba toda esa descendencia. En Abraham estaban todos los hebreos. Por eso dice que cuando Abraham diezmó a Dios, a Melquisedec, también Leví diezmó a Dios, dice, el cual estaba en los lomos de Abraham. Ahora vean cómo una nación completa estaba en un solo hombre, en los lomos de Abraham. Así es que cuando Dios tuvo a Abraham en la tierra, allí estaba la nación hebrea, pero estaba en forma de simiente en Abraham. Ahora sigue diciendo, porque la descendencia es la simiente, la descendencia. Sigue diciendo, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora vean que Dios tiene establecido para cada tiempo lo que Él va a llevar a cabo, y no lo hace antes de tiempo, porque en esa palabra prometida, en esa promesa dada por Dios, está también el tiempo en el cual Él va a llevar a cabo esa obra. Tenían que cumplirse 400 años para llevarse a cabo esa obra. Vean ustedes
Cuando Moisés, antes de cumplirse los 400 años, quiso sacar al pueblo hebreo, comenzó haciendo algo en favor del pueblo hebreo, matando a un egipcio. No funcionó, aunque Moisés era el mensajero para llevar a cabo el éxodo y tuvo que huir. Moisés pues sabía que Dios lo había escogido para esa labor, pero el pueblo hebreo no estaba preparado todavía para la realización del cumplimiento de esa promesa. Y por cuanto el pueblo no estaba preparado, aunque podía llevarse a cabo ya el cumplimiento de esa promesa, o por lo menos llevarse a cabo los preparativos, porque solamente faltaba un corto tiempo para llegar a los 400 años. Faltaban de 10 a 20 años para cumplirse el tiempo, quizás unos cortos años, o de 10 a 40 años por ahí. Encontramos que el pueblo no estaba preparado. Eran quizás 10 años, porque el pueblo salió a los 430 años. Moisés se fue al desierto 40 años. Así es que 40 menos 30 son 10. Así es que serían algunos 10 años quizás que Moisés apareció tratando de hacer algo en favor de una persona, y Moisés pensando que el pueblo hebreo comprendía que Dios lo había escogido para la liberación del pueblo hebreo y que lo había colocado en una posición alta. Moisés sería el próximo faraón cuando el faraón que estaba allí vigente terminara sus días, muriera. El candidato era Moisés, y también hubo otra persona que era candidato, pero Moisés esperaba llegar completamente al trono, ser el faraón, y así darle al pueblo hebreo todos los beneficios, porque Moisés sabía que en una ocasión Dios levantó también en Egipto, levantó también a uno de la misma descendencia de Abraham y lo colocó en el trono del faraón, siendo el segundo en el trono, y trajo grandes beneficios, grandes bendiciones para el pueblo hebreo. Así es que Moisés, conociendo toda esa historia y sabiendo Moisés que había sido elegido por Dios, trató de hacer algo en favor del pueblo, pero el pueblo no comprendió. Moisés huyó. Luego Dios lo entrenó 40 años pastoreando ovejas, porque el entrenamiento que él tenía en el reino del faraón no funcionaba para la liberación del pueblo hebreo, para Dios cumplir lo que él prometió. Por lo tanto, Moisés estuvo 40 años en el desierto, y luego se encontró con la columna de fuego, con el pilar de fuego, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le dijo: yo he descendido y he escuchado el clamor de mi pueblo. Cuando Moisés al principio trató de liberar al pueblo, Dios no había escuchado el clamor del pueblo. Es lamentable
pero es una realidad que siempre que el pueblo ha ido a recibir una bendición grande, también grandes problemas le han venido al pueblo de Dios. Vean ustedes, en los tiempos del Antiguo Testamento, grandes problemas le venían al pueblo de Dios y a los mensajeros de Dios. Y también en el Nuevo Testamento se llevó a cabo todo en la misma forma. Aún, vean ustedes, para llevarse a cabo la redención y ser quitado el pecado, todo eso se realizó bajo grandes pruebas y problemas por los cuales estuvo pasando el Señor Jesucristo. Y para todas las personas, lo que fue realizado por el Señor Jesucristo, o sea, la redención por su sangre en la cruz del Calvario, a la vista humana, más bien esos fueron problemas que le vinieron al Señor Jesucristo, y por ser a la vista de la religión hebrea un rebelde y estar predicando otra cosa diferente a la que predicaban los sacerdotes y el sumo sacerdote y los doctores de la ley, por esa causa pidieron la muerte del Señor, y el imperio romano ejecutó el deseo de la religión hebrea. Ahora vean, detrás de todos esos problemas que le echaron encima al Señor Jesucristo, estaba escondida la bendición de la redención para el ser humano. Ahora, nosotros no miramos los problemas con una mirada o vista negativa, sino que miramos las bendiciones que vienen dentro de esos problemas, o sea, las bendiciones que están ahí. El problema, quizás para muchas personas, no es algo deseado, porque nadie quiere tener problemas. Pero siempre que hay una bendición de parte de Dios para una persona o un pueblo, siempre hubo problemas, y con todo y eso, la bendición divina apareció. Miren ustedes a José. Dios envió a este hombre a este planeta Tierra, y desde que nació en la tierra y estuvo con su padre y sus hermanos le odiaron, le persiguieron. ¿Por qué? Por el ministerio de profeta que tenía. Y como él daba a conocer las cosas que Dios le mostraba en sueños, y siempre en lo que le mostraba en sueños, en los sueños a sus hermanos, siempre José aparecía favorecido. Siempre José se llevaba la mejor parte, y sus hermanos aparecían como sirviéndole a él, humillándose a él, arrodillándose delante de él. Pero ese era el programa divino para realizarse en la vida de José. Y sus hermanos no pudieron ver que si Dios tenía en José un programa divino para llevar a cabo, ahí, en ese hombre, estaba la bendición de Dios para todo el pueblo de Israel. Eso no lo comprendieron y comenzaron a odiar a José y tenían envidia de José. Y aún el mismo Jacob se sorprendía y se ponía medio celoso, porque Jacob, el padre de José, era también profeta. Y cuando contó aquel sueño en donde las estrellas y el sol y la luna
se inclinaron delante de él. Entonces Jacob dijo: este hijo mío, pues no solamente ve en sueños, no solamente ve que sus hermanos se arrodillan y se humillan delante de él, sino que ahora también su madre y su padre también. Pero ese era el programa divino para llevarse a cabo en la vida de José, para bendición de su padre y para bendición de sus hermanos, para bendición de todos ellos. Pero vean ustedes, no importa lo celosos que se pongan los demás, no importa lo mucho que critiquen, no importa lo mucho que persigan, lo que Dios tiene programado, lo tiene programado desde antes de la fundación del mundo, y nadie se lo echará a perder. Y cualquier persona que se levante en contra de su programa dará cuentas a Dios y será desarraigado del libro de la vida. Algunas personas piensan que pueden jugar con Dios y que pueden criticar el programa de Dios porque no lo entienden o porque no les gusta, pero no es así. Dios tiene un programa y el primero que se levantó en contra del programa divino fue el diablo, y va para el lago de fuego. Así es que no se escapará nadie que se levante en contra del programa de Dios. Y cualquier persona dice: pero el diablo se lo merece. Pero recuerden, el diablo era un arcángel mayor. De los tres grandes arcángeles, él era uno. Y la Biblia lo señala como un querubín cubridor, pero que se halló en él maldad y se levantó en contra del programa divino. Así es que ni él escapará, ni nadie que se levante en contra del programa divino. Aún encontramos que Judas Iscariote, siendo uno de los discípulos del Señor y siendo el hombre en el cual se había depositado la confianza de la parte económica del grupo de los discípulos del Señor, aún con tener una posición tan importante como esa, al vender por 30 piezas de plata al Señor, entregarlo, no escapó del infierno. Cuando luego quiso devolver la plata, el dinero, las 30 piezas de plata, no las quisieron recibir. Le dijeron: allá tú. O sea, ya tú hiciste el trabajo que te pedimos y te pagamos por él, ahora ese es tu dinero. Y Jesús es lo que nosotros compramos por 30 piezas de plata. Así es que nosotros lo tenemos a él y tú quieres el dinero. Judas Iscariote perdió a Jesús. Por esa causa su nombre fue borrado del libro de la vida. Él perdió la vida, valoró la vida eterna, que es Jesús. Valoró la vida en 30 piezas de plata. Después, cuando quiso recuperar todo, arrepentirse, no halló lugar para arrepentimiento. La vida, Cristo
el verbo, la palabra, no tiene precio. Y cuando una persona le pone un precio, está menospreciando la vida. Las cosas de Dios no se compran con dinero. Judas y la plata que recibió perecieron. Así es que no hay nada más importante para el ser humano que la palabra, que es Cristo, que es Dios. Y cuando recibimos en nuestra alma la palabra, estamos recibiendo a Dios, a Cristo. Y cuando nos agarramos bien de la palabra, nos estamos agarrando bien de la vida eterna. Porque en la palabra Cristo está la vida eterna, es la vida eterna. Por esa causa, la obra de Cristo, la obra de Dios, toda gira alrededor de la palabra de Dios. Porque todo lo que Dios hará está en la palabra. Él ha estado expresando su palabra por medio de sus mensajeros. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, está escuchando a Dios y está escuchando los pensamientos divinos. Ahí está escuchando los planes divinos. Cuando escuchamos lo que Dios ha prometido, estamos escuchando lo que Dios pensó hacer para cierta edad o cierta dispensación. Y Dios no se saldrá de lo que Él pensó. Como Él pensó, así habló, y así Él hará. Ahora, Él, para nuestro tiempo, llevará a cabo su obra, como llevó para otros tiempos la obra correspondiente para cada tiempo, para cada edad y para cada dispensación. Todo giró alrededor de su palabra prometida para ese tiempo, edad o dispensación. Y para nuestro tiempo, la obra que Dios estará haciendo estará girando alrededor de su palabra. Por lo tanto, la obra que Él estará haciendo no será otra cosa sino la materialización de lo que Él habló por medio de sus profetas, por medio de sus mensajeros. Y por cuanto esa palabra que hablaron los mensajeros pasados está escrita, Dios estará cumpliendo lo que está escrito, porque lo que está escrito cumplimiento tiene. Lo que está escrito en cuanto a palabra de Dios hablada. Ahora, para nuestro tiempo, toda la obra del fin del tiempo estará girando alrededor de las promesas del fin del tiempo. Las promesas
hechas por Dios a través de los profetas, incluyendo al Señor Jesucristo y también incluyendo a William Marion Branham, que fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Todas esas cosas prometidas a través de todos los profetas para el fin del siglo estarán materializándose, estarán convirtiéndose en una realidad, y eso será la obra de Dios para el fin del tiempo. Algunas personas piensan y desean que Dios haga algo y esperan ver a Dios haciendo algo, pero no saben algunas veces lo que Dios estará haciendo, porque no conocen la palabra, porque no conocen lo que Dios ha hablado para el fin del siglo. Para poder ver la obra de Dios en el fin del siglo, la persona tiene que ver cuáles son las promesas hechas para el fin del siglo, porque alrededor de esas promesas es que Dios estará llevando a cabo su obra. Fuera de esas promesas, usted no podrá encontrar a Dios realizando su obra en el fin del tiempo. Algunas personas han deseado que Dios junte su pueblo, que Dios una su pueblo, y todas las religiones han dicho que desean y esperan que Dios una su pueblo, pero todas las sectas religiosas y religiones de este planeta Tierra están separados, divididos. Están divididas y separadas todas las religiones y sectas religiosas de este planeta Tierra, pero todos esperan la unidad, y todos dicen: porque el Señor Jesucristo dijo, para que todos sean una cosa, como tú y yo somos una cosa, somos uno. Ahora, al no conocer cómo Dios unirá, juntará a sus hijos para que todos nosotros seamos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, no buscan esa unidad y no buscan que Dios los una en la forma que Él ha prometido en su palabra. Fuera de la forma que Dios tiene para unir, para recoger a sus hijos, Él no puede reunir, juntar, recoger y unir a sus hijos. ¿Y cuál es la forma divina para realizarse esa unión y recogimiento de los escogidos? El mismo Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 24 verso 31: y enviará sus ángeles. Ahí tienen ustedes un ministerio para el fin del siglo. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahí tienen un mensaje de Dios, porque la voz de trompeta representa la voz de Dios, la voz de Cristo, porque la voz de Cristo encontramos a través de la Escritura
que es representada por una trompeta o también por un trueno o muchos truenos. Así es que tenemos la gran voz de trompeta. Una gran voz es un mensaje grande. Y un mensaje grande es un mensaje dispensacional. Con un mensaje dispensacional, con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos. Porque todo gira alrededor de la palabra de Dios para el tiempo en que las personas están viviendo. Así es que vean ustedes cuál será la palabra alrededor de la cual Dios estará realizando la obra correspondiente para el fin del siglo. Alrededor y con la palabra de la trompeta final o gran voz de trompeta es que Dios llevará a cabo la obra del recogimiento de todos los escogidos. Es una promesa divina hecha a través de los diferentes mensajeros de Dios, incluyendo al mismo Señor Jesucristo. También Él dijo en la parábola del trigo y de la cizaña que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles en el fin del siglo, que es la cosecha o siega del trigo y también de la cizaña. Es el fin del siglo en el cual nosotros estamos viviendo. Y para ese tiempo Él dice que el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. En otro lugar, San Mateo capítulo 16, verso 17, dijo el Señor: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Así es que para el fin del siglo tenemos la promesa del recogimiento de los escogidos, tenemos la promesa de la cosecha, en donde serán recogidos los escogidos, los hijos del reino representados en el trigo. Y vean ustedes, todo lo que Él estará haciendo en este tiempo final gira alrededor de su palabra prometida para este tiempo final. El trigo no puede ser recogido por ningún otro medio, por medios humanos no puede ser recogido, sino por medios divinos, por un ministerio de parte del Señor Jesucristo que estará operando aquí en la tierra como Él prometió. Y Él no ha cambiado lo que Él pensó hacer para darle esa labor a otra persona o a un grupo de personas o a alguna religión o a alguna organización religiosa, política, cultural o alguna otra organización. Él estableció en su palabra lo que Él llevaría a cabo en el fin del siglo. Así es que todo lo que Dios estará haciendo en favor de los escogidos, de los hijos de Dios, estará girando alrededor de su palabra prometida para este tiempo final.
y la realización de lo que Él prometió será esa palabra materializada, esa palabra encarnada. Así está establecido por Dios. Por lo tanto, Dios no cambiará su programa. Él no lo cambiará. Y nosotros no cambiaremos tampoco el programa de Dios, sino que le decimos amén al programa de Dios y le damos gracias a Dios por su programa para el fin del siglo. Y el mensaje para cada edad o dispensación es el mensaje que habla la palabra que ha sido prometida para ese tiempo, que la abre, que la da a conocer. Y al dar a conocer esa palabra, entonces se materializa gradualmente todo lo que está hablando esa palabra, ese mensaje. Porque un mensaje de parte de Dios para una edad o una dispensación no se puede salir de las promesas dadas por Dios para esa edad o esa dispensación. Así es que el mensaje para esa edad o dispensación lo que hace es enseñar cuáles son las promesas de Dios para ese tiempo y muestra al pueblo esas promesas también a medida que van cumpliéndose. Así es el mensaje de cada edad y de cada dispensación. Para el fin del tiempo, el mensaje también girará alrededor de la palabra, alrededor de las promesas divinas correspondientes para el fin del siglo. Y el mensajero también girará alrededor de esas promesas. Así fue en el pasado y así tiene que ser hoy también. No puede aparecer un mensajero en una edad o en una dispensación si no está ordenado, prometido por Dios para esa edad o esa dispensación. Si no está en el programa divino, no puede aparecer. Si no está en el programa divino y aparece una persona diciendo que es un profeta de Dios, no viene con un mensaje. No puede traer un mensaje de Dios porque no está en el programa de Dios y Dios no le da un mensaje a una persona que no está en el programa de Dios como un mensajero para una edad o una dispensación. Por lo tanto, entonces sería esa persona un falso profeta. Esa es la diferencia entre un profeta verdadero de Dios y un falso profeta. Un verdadero profeta de Dios es un mensajero de Dios asignado para una edad o una dispensación. Un falso profeta es uno que se piensa que es un profeta mensajero de Dios, un enviado de Dios, y que viene con un mensaje y cuando se busca el mensaje que tiene, no tiene nada. Es solamente palabrerías humanas e ideas humanas, imaginación humana. Pero un verdadero profeta de Dios, lo primero es que tiene un espíritu teofánico de la sexta dimensión enviado por Dios para esa edad o esa dispensación con
el programa divino para ese tiempo. En él viene sellado todo el programa de Dios, la palabra de Dios para esa edad o esa dispensación. Y él comienza a predicar su mensaje, el cual estará girando alrededor de las promesas divinas para ese tiempo. Y comienzan a abrirse esas promesas. Comienza el pueblo a entender esas promesas que corresponden para ese tiempo y comienzan a materializarse esas promesas que corresponden para ese tiempo. Y entonces el pueblo va viendo, pero si este hombre que tenemos es el que dice aquí la Escritura que Dios enviaría, pero si Dios está visitando a su pueblo, porque un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Así decían aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo. Ellos vieron el programa divino llevándose a cabo, girando alrededor de las promesas hechas para aquel tiempo. Y así es para hoy, para nuestro tiempo. Todo gira alrededor de las promesas divinas hechas para el fin del siglo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver a través del mensaje de nuestra dispensación. El mensaje de nuestra dispensación nos enseña todas las promesas que Dios ha hecho para nuestro tiempo y nos muestra cómo Dios va cumpliendo estas promesas. Y nosotros vamos obteniendo el conocimiento de todas esas promesas y viendo la realización de esas promesas. Y cuando estamos viendo la realización de esas promesas, estamos viendo la obra que Dios está haciendo en el fin del siglo. Y la obra que Dios está haciendo en el fin del siglo gira alrededor de su palabra, de la palabra que Él habló para el fin del siglo. Porque la obra de Dios no puede girar alrededor de la imaginación humana, no puede girar alrededor de las interpretaciones humanas. La obra de Dios ha girado y gira en la actualidad y girará en el futuro alrededor de su palabra. Porque su palabra es lo que Él pensó primeramente. Así es que todo girará no alrededor del pensamiento humano, sino del pensamiento divino expresado, que es la palabra. Todo gira alrededor de su palabra. Toda la creación gira alrededor de la palabra de Dios. No gire usted en su vida fuera de la palabra, porque no podrá obtener las bendiciones que la palabra ha prometido. Pero nosotros giramos alrededor de la palabra de Dios como creación de Dios y obtendremos todas las bendiciones prometidas en la palabra de Dios. Cuando yo los veo a ustedes aquí en Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, yo veo
un grupo de creyentes que está girando alrededor de la palabra de Dios para este tiempo final. Y cuando yo paso por La Paz, Bolivia, allí también veo un grupo que está girando alrededor de la palabra de Dios para este tiempo. Y cuando miro allá a los creyentes en Colombia, en Venezuela, en México, en el Brasil, en Guatemala, en el Ecuador, en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, en Puerto Rico, en República Dominicana, en el Perú, en Chile, en el Paraguay, en la Argentina y en los diferentes lugares en donde están escuchando y recibiendo la palabra de Dios para este tiempo final, el Evangelio del Reino. Yo veo un grupo girando alrededor de la palabra de Dios para el fin del siglo. Un grupo que recibirá todas las bendiciones de Dios prometidas para el fin del siglo y para el milenio y para toda la eternidad. Yo entonces estoy viendo un grupo de personas que serán transformadas, porque es una de las promesas de las bendiciones que Él ha hecho en su palabra. Y girando alrededor de esa palabra que corresponde para nuestro tiempo, recibiremos todas las bendiciones que habla esa palabra del fin del siglo. Así es que yo le doy gracias a Dios por el enviarme a ustedes, latinoamericanos, puertorriqueños y caribeños. Le doy gracias a Dios por estar en medio de ustedes y espero siempre la materialización de cada una de las promesas en este tiempo final. Y siempre estaré dándole testimonio a ustedes de las promesas divinas que corresponden para nuestro tiempo, dándole a conocer las cosas que deben acontecer pronto de acuerdo a las promesas divinas para el fin del siglo, dándole a conocer las cosas que deben suceder en la dispensación del reino, dándole a conocer las cosas que Él ha prometido para el fin del tiempo y también para el reino milenial y también para la eternidad, dándole a conocer todas estas cosas para que estemos listos para nuestra transformación que Él ha prometido. Es una promesa que Él no puede fallar. Por esa causa, Él nos ha colocado a nosotros en el fin del tiempo a girar alrededor de su palabra. Toda la creación gira alrededor de su palabra para tener vida, para permanecer en la creación. Nunca podemos salir de órbita, de esa órbita alrededor de la palabra. Por esa causa, Cristo, la palabra, está representado en el sol. Y los planetas que giran alrededor del sol no se pueden salir de órbita. No se pueden salir de órbita porque entonces reciben una catástrofe. Y así le sucede a toda persona que se sale de órbita
de la órbita alrededor de la palabra. Tenemos nosotros que girar alrededor de la palabra de Dios prometida para el fin del siglo. Tenemos que girar alrededor de las promesas que corresponden al fin del siglo. El mensaje también tiene que girar alrededor de esas promesas. El mensajero también, el pueblo también. Todo tiene que girar alrededor de la palabra de Dios para el fin del siglo. Porque toda la creación gira alrededor de la palabra de Dios. Yo puedo decir una cosa de ustedes. Ustedes están girando alrededor ¿de qué? De la palabra de Dios para el fin del siglo. Y yo también no estoy girando alrededor del mensaje de una edad o dispensación pasada, sino alrededor del mensaje de esta nueva dispensación, de la dispensación del reino. Así es que continuaremos girando alrededor de la palabra de Dios para nuestro tiempo, nuestra edad y dispensación, y recibiremos todos los beneficios del sol de justicia, todos los beneficios de Cristo la palabra. Y pronto seremos transformados y recibiremos la inmortalidad, porque es una promesa para el fin del siglo, es una promesa correspondiente al tiempo final. Y nosotros estamos girando alrededor de todas las promesas del fin del siglo. Por esa causa estamos esperando nuestra transformación. Por esa causa también estamos esperando que los muertos en Cristo de los tiempos pasados resuciten y aparezcan a nosotros. Porque nosotros estamos girando alrededor de la palabra de Dios para este tiempo final. Yo le doy gracias a Dios por este privilegio tan grande de permitirme girar alrededor de su palabra. No fue que yo lo escogí o que usted lo escogió. Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió a nosotros para girar alrededor de su palabra correspondiente para el fin del siglo. Por lo cual yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por esa elección divina que Él hizo, con la cual nos favoreció a nosotros, en la cual tuvimos nosotros suerte. Esto no es solamente suerte, esto es más que suerte. Fue elección divina y fuimos predestinados para esto. Yo le doy gracias a Dios que el pueblo al cual Él me ha enviado son ustedes. Hablamos el mismo idioma. Nos entendemos muy bien.
No necesitan un intérprete para que les traduzca a otro idioma el mensaje. Así es que yo le doy gracias a Dios por esta bendición tan grande que Él me ha dado de el colocarme en medio de los latinoamericanos y caribeños que hablan el mismo idioma que yo hablo y que sienten como yo siento. Yo le doy gracias a Dios por esta bendición tan grande que Él me ha dado. Y mi deseo es que el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo esté lleno de latinoamericanos y caribeños. Y el que oye la palabra del reino, la oye y la entiende, tiene grandes promesas para ese glorioso reino del Señor Jesucristo. Así es que adelante, girando alrededor de la palabra de Dios para el fin del siglo, porque somos creación de Dios. Somos los hijos de Dios y toda la creación gira alrededor de la palabra de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta la tarde o la noche, Dios mediante, en que estaremos nuevamente reunidos para continuar escuchando la palabra del fin del siglo, para continuar girando alrededor de esa palabra, de la palabra de Dios. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en este día o en esta tarde. Dios nos continúe bendiciendo a todos y por aquí tenemos nuevamente a Miguel Bermúdez Marín. ¿Por qué estamos girando alrededor de la palabra de Dios? Porque toda la creación gira alrededor de la palabra de Dios. Así es que continuamos girando alrededor de la palabra de Dios.